Sala Legal en Saboreando la Mañana, y ya está junto a nosotros el doctor Rubén Aguirre, doctor en jurisprudencia, porque vamos a hablar acerca de la transferencia de dominios. Doctor, bienvenido a casa. Y a lo mejor no sabemos que esa cuarta firma a lo mejor está en desacuerdo. ¿Cómo podemos nosotros quizá garantizarnos cuando nos dicen esto? Vea, mi hermano llega en un mesecito. ¿Cómo podemos nosotros garantizarnos cuando existe esta promesa de palabra? ¿Hay alguna manera quizá nosotros de garantizarnos que se cumplan estos acuerdos de palabra de que ya llega mi hermano en un mes o alguna cosa cuando falta una firmita quizá? Por supuesto que sí. Como usted mismo lo dice, existe una promesa, ¿no es cierto? Existe la figura de la promesa de compraventa. Correcto. Ojo, la promesa de compraventa no puede hacerse por instrumento privado. Es decir, no es que yo haga un convenio con el que le voy a vender en donde digo que le voy a firmar la escritura en un mes. No, yo tengo que elevarlo en escritura pública. ¿Y quiénes pueden firmar la escritura de promesa de compraventa? Todos los propietarios. Entonces, si es que después de un mes o 2 meses no me quieren cumplir la compraventa del inmueble porque resulta que el inmueble subió de precio, tuvieron una mejor oferta, la persona que suscribió la promesa de compraventa como beneficiario puede demandar su cumplimiento. Y si incluso los vendedores no quieren vender, llega el juez a firmar por los vendedores. Porque cuando usted tiene firmada una escritura de promesa de compraventa, puede exigir 2 cosas. O el cumplimiento de la escritura de promesa de compraventa o la rescisión del contrato, pero con el pago de la cláusula penal. Generalmente cuando usted firma una promesa de compraventa, indica que si es que no firma la compraventa, pagaré, me invento, $20,000 de multa. O pagaré $50,000 de multa, o el valor que sea dependiendo del bien inmueble. Si no le cumplen, usted tiene 2 opciones: o demandar el cumplimiento, si es que mucho le gusta el bien o es un buen negocio, o le demando la terminación del contrato, pero el pago de la cláusula penal por no haber firmado. Esa es una garantía para que el día de mañana el promitente vendedor ejecute y cumpla. Ahora, en el tema de comprar a herederos, sí es factible comprar a herederos, pero usted no compra el bien como nuda propiedad. Lo que usted compra es los derechos y acciones que cada heredero tiene sobre el bien inmueble. Ejemplo, si es que tenemos un bien inmueble entre 3 herederos, cada uno es dueño de 1/3, ¿no es cierto? Entonces yo voy comprándole a cada uno de los herederos el 1/3 que tiene hasta que llego a complementar el 100%, en donde ya toda la nuda propiedad es mía. Pero si la pregunta ¿es legal el comprar derechos y acciones de individual, así no sea en la totalidad? Sí, sí es legal. Entonces mucho cuidado, porque si es que alguien le vende los derechos y acciones que a él le corresponden, no quiere decir que el bien inmueble en su totalidad es suyo, no. Es dueño de los derechos y acciones que a ese heredero le corresponde. Y usted podrá seguir comprando a los otros herederos, pero tiene que tener mucho cuidado porque, como dice, tiene que verificar que todos los herederos le vendieron, si no solo uno. Claro, si no, usted tiene el derecho y acción que a él le corresponde. Claro. Y luego le tocará demandar la partición con todos la demora en los trámites que eso significa. Perfecto, aquí tenemos preguntas de nuestros televidentes y dice: buenos días, una consulta. Cuando se vende un inmueble, ¿qué tipo de impuestos debe pagar el vendedor y qué impuesto tiene que pagar el comprador? Muchas gracias. A ver, el vendedor, el único impuesto que paga es la plusvalía. Solamente la plusvalía paga el vendedor. Y obviamente tiene que estar el impuesto predial al día. El resto de los impuestos paga el comprador. Entonces, solo la plusvalía paga el vendedor, el resto de impuestos paga el comprador, a excepción del impuesto predial. Claro, hay veces que de pronto el bien inmueble está en tan buen precio, ¿no es cierto? O me interesa tanto porque tengo alguna inversión que hacer, que quizás yo estoy dispuesto a pagar la plusvalía. Pero por disposición de la ley, el único impuesto que paga el vendedor es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el porcentaje de lo que se ha ganado cuando usted compró en 10,000 y le vendió en 100,000, ¿no es cierto? Tuvo una plusvalía, una ganancia de 90,000. Sin embargo, a través de los años, cada vez la plusvalía va disminuyendo, hasta que llega a los 20 años en donde usted ya no paga plusvalía, paga 0 plusvalía. ¿Okay? Acá dice: buenos días, una consulta respecto al tema. ¿Cualquier persona puede solicitar un certificado de gravamen de un bien que no es de su propiedad? Sí, eso es un tema público. Los registros de la propiedad y los registros mercantil lo que dan es publicidad. ¿Qué es publicidad? Que yo comunico al público de quién pertenece, justamente para evitar perjuicios, para evitar estafas. Entonces el registro de la propiedad le va a otorgar a cualquier persona el historial de ese bien. Le va a decir a quién pertenece, le va a indicar si tiene gravámenes, le va a decir incluso si es que tuvo gravámenes y ya los canceló, si es que tuvo juicios y los solucionó. Es el historial de todo el bien inmueble. Y siempre antes de adquirir un bien, verifiquemos con el certificado de gravámenes. Eso lo puede hacer online, y online lo hace en un tiempo aproximado de 3 días. En 3 días usted va a tener en su computador el historial del bien. Con eso está tranquilo.
Buenos días, mi esposo compró un vehículo y no le hizo transferencia de dominio. Hoy el dueño anterior tiene un juicio laboral, por lo que está bloqueado el vehículo. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, no necesariamente pagar, pero a ver, en la práctica, si es que tiene el contrato de compra-venta con fecha anterior, existe jurisprudencia que indica que la propiedad demuestra el contrato de compra-venta más no el reconocimiento de firma. Entonces, lo que sí le va a tocar es presentar esto al juez laboral, si es que por el juicio laboral, y demostrar que él ha comprado con anterioridad, justificando el contrato. Muchas veces ya tienen hasta reconocimiento de firma y rúbrica, y con eso él presenta como tercero afectado, ¿no es cierto?, porque es el actual propietario, justifica la propiedad del vehículo y el juez tendrá que revocar la orden de embargo de ese vehículo. Y más bien lo que ordenará es algún otro embargo o alguna prohibición de enajenar sobre los bienes que el empleador sean ya de su absoluta propiedad. Doctor, una pregunta creo yo que es de inquietud de todas las personas ahorita. Ya es prácticamente imposible ahorita maquillar un bien inmueble, una casa, un apartamento, una oficina, local comercial que esté hipotecado o que esté prendado en el sistema financiero. ¿Ya es imposible maquillar eso? A ver, para un delincuente nada es imposible, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que uno mismo, el comprador, sea el que solicite el certificado de gravámenes. Porque si yo confío en el documento que me está entregando el vendedor, claro, ahora con los sistemas de computación, bien pueden ser un documento parecido a un original y sea la información falsa. Entonces, si yo voy a invertir más de $100 en un bien, lo menos que puedo esperar es yo mismo pedir el certificado de gravámenes. Se demorará 3 días, pero yo voy a saber que la información que me dan es verídica, es cierta, porque si yo me confío en las personas, puede ser que ese documento no sea cierto, sea falso, sea arreglado. Ahora los sistemas de computación son tan fáciles, uno escanea y puede hacer los cambios ahí mismo. Entonces, preferible ellos mismos solicitar. Y cada vez es más difícil los perjuicios, porque cada vez las instituciones públicas se van modernizando y dando cierta seguridad. Pero la verdad es que para la mente criminal nada es imposible. Entonces, por eso es preferible nosotros mismos obtener el certificado de gravámenes a través del abogado de confianza, que es generalmente quien está haciendo la escritura de compraventa, quien está asesorando y quien está verificando que todos los trámites sean legales. Acá dice, ¿qué porcentaje corresponde para el impuesto de plusvalía? Y bueno, complementando también esta pregunta, ¿qué pasa también que se debe hacer con el tema de un medidor de luz, de un medidor de agua que está a nombre de la anterior persona? También, ¿cómo hacer ese cambio? A ver, usted los cambios de medidor de luz, el porcentaje, perdón, para ir por orden, ¿cierto? El porcentaje lo sacan eso en usted entra al sistema, presenta el valor de la casa y le indican si es que debe pagar plusvalía y si es que debe pagar cuánto. Eso el sistema mismo le otorga y le da un valor exacto. Y con esos valores incluso usted se acerca a pagar junta, alcabalas, Consejo Provincial. En lo que se refiere, ¿cuál era la segunda pregunta? La de los medidores. Ya, en lo que se refiere a medidores, usted va con escritura de compraventa ya inscrita, puede acudir al agua potable, al teléfono, puede acudir, no al teléfono, sino al agua potable y a los medidores de luz, y van a cambiarse a su nombre porque se verifica que el inmueble ya es de su propiedad. Entonces ya se encarga de que los futuros pagos salgan a su nombre, y esos pagos le van a servir incluso para disminuir el tema del valor al impuesto a la renta, ¿no? Pero ahí también hay el tema de que uno va a pagar y se entera que la anterior persona tenía una deuda con la empresa eléctrica o con el agua, que también como uno asumir también eso, ¿no? Bueno, en la práctica, si queremos estar seguros, obviamente pedir el último pago mensual. También, si es que te entregan el último pago mensual, estás al día, porque no puedes pagar el último y deber los anteriores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si te entregan el pago mensual, estás al día. Eso también está bueno. Por simple lógica, creo que si estamos comprando un bien inmueble, siempre vamos a pedir los últimos pagos. Hasta si compramos en un conjunto, hasta el último pago de la administración. Además, con un agregado, ¿no es cierto? Que si yo estoy comprando y existe propiedad horizontal, debo tener el certificado del administrador del bien que me indica que estoy al día. Y sin eso, incluso no puedo cerrar la escritura. Entonces, cada vez nos vamos garantizando más. Correcto. Aquí tenemos más preguntas y dicen en qué página puedo sacar este certificado de gravamen, y en otra dice, buenos días, si mi papá me deja solo un terreno a mí en papeles, a mis hermanos no pueden hacer nada ya en el cambio de nombre si solamente está para ella. A ver, la primera pregunta, la página del municipio es PAM. PAM. Entonces usted entra a PAM y puede verificar, sacar certificado de gravámenes, verificar una serie de cosas. Para eso tiene que crearse un perfil. El perfil lo puede hacer usted, o si no, a través de su abogado o su contador o la persona de confianza puede manejar ese tema. En la segunda pregunta, que era el tema heredero, si es que el papá le dejó como que fuera el bien de ellos, es decir, como compra-venta, en la práctica eso ya no viene a ser herencia. ¿Por qué? Porque eso es de él, le pertenece a él. Está en el registro de la propiedad como el propietario de ese terreno esa persona. Ahora,
Si es que le puso a nombre de ella y de las hermanas, son todos los herederos. No, solamente a Solo nombre de ella. Entonces, ella es la única propietaria y eso no se consideraría ni herencia porque no está haciendo como donación, sino como compraventa. Entonces, como compraventa, ella es la única propietaria y eso no sería herencia, sino sería solo de esa persona. Buenos días. ¿Quién paga en el SRI cuando se trata de una herencia el impuesto de la herencia, el comprador o el vendedor? No, a ver, los impuestos a la herencia pagan los herederos. Ok. Porque eso no tiene nada que ver con la escritura de compraventa. El impuesto a la herencia es para yo recibir el bien que me dejan mis antecesores, ¿no es cierto? Entonces yo pago el impuesto a la herencia porque estoy recibiendo estos bienes y obviamente pago el impuesto a la herencia de acuerdo al porcentaje que cada uno de los herederos tiene. Ese impuesto no lo paga el comprador, ese impuesto lo paga los herederos. Lo que se paga, el único impuesto que paga, el comprador paga el impuesto al cabal, a las juntas, pero el impuesto a la herencia, como lo dice, quienes heredan, que no tiene nada que ver con la compraventa en sí, sino es con recibir la herencia como tal. Y a propósito de eso del impuesto a la herencia, señores que quieren heredar algo a sus hijos, asesórense bien, por favor, si la mejor figura es heredar o donar en vida. Esa por podría favor. ser un tema a Ese sería tratar un tema también. que nos encantaría Sí, tratarlo sería muy con usted, interesante. abogado, por favor, porque muchas veces termina siendo una carga y una complicación para los herederos porque el impuesto a la herencia realmente es bastante fuerte y complejo. Así es que No, y a le veces- invitamos y le comprometemos Gracias. para buscar esa figura, cuál sería la que podría convertirse en la más conveniente para quienes están por decidir qué dejan a sus hijos. De acuerdo, total, mi querido gordito. Aquí tenemos otra pregunta y dice, compré una moto, hicimos reconocimiento de firmas ante el notario y me salió que tiene impedimento de venta. El certificado único vehicular es 2 meses anterior a la compra. ¿Qué puedo hacer? En la práctica, si tiene un impedimento de venta, ese contrato de compra-venta vendría a ser nulo. Ya. ¿Por qué? Porque estaba impedido de vender. Más bien ahí fue un error del notario el haber cerrado esa escritura, Sí. porque por disposición del Consejo de la Judicatura los notarios tienen que solicitar certificado de gravámenes otorgado por el registro mercantil, además de eso el CUF, en donde se indica a quién pertenece y qué gravámenes tiene. Si es que no podía ser vendido, el notario no podía cerrar esa escritura, no podía cerrar ese contrato, no podía aceptar ese contrato porque estaba con un gravamen. Ahora, si es que le fue perjudicado, le engañaron, le camuflaron, como decía el certificado, él puede iniciar una acción porque ese es un delito de estafa, porque me están vendiendo algo que legalmente no podían hacerlo y obviamente el vendedor conocía este hecho. Mucho cuidado, Qué ¿no? pena, Mucho cuidado, qué como cantidad decía el de abogado, preguntas. la delincuencia no descansa. Recuerde que todavía, así como alguna vez el cuentero de Muisne vendió una torre en Guayaquil, hay gente que todavía se puede parar en una montaña vía la costa y armarse una falsa lotización y empezar a vender lotes y toda esa cosa. Siempre mucho cuidado, asesorarse de un especialista y tener el consejo legal que es clave. Así es, qué pena, se nos quedaron un montón de preguntas, lamentablemente por tiempo ya no podemos, esperamos pues que las que se hayan respondido hayan sido pues de mucha ayuda para todos ustedes. El número de nuestro especialista se encuentra justo en este momento en pantalla, ya saben, para que se puedan comunicar con él y para que le puedan hacer todas las preguntas necesarias. Siempre, gordito, es importante guiarse de un experto. Nosotros muchas veces se nos pasa por alto un montón de cosas, así que si vamos a hacer esta clase de trámites, siempre la guía de un experto es Y importantísima. ya que hablaban de motos, ojo, hoy en día se cometen muchos delitos en motocicletas. Por favor, si usted compra o vende una motocicleta, exija que en ese momento de comprar o vender se haga todo en notaría, ¿verdad, doctor? Así es. Para que todo quede clarito y ese rato hechos los traspasos para que no haya problemas a futuro. Abogado, gracias por estar junto a Gracias nosotros a y por ustedes. favor le comprometemos por ese tema de impuesto a la herencia o donación, porque sería muy bueno poner en una balanza que es lo más conveniente. Muy amable, muchas gracias. Gracias por Aquí estar estaré. aquí.